Si hablamos de comprender a los ángeles, encontraremos muchas discrepancias entre aquellos que se consideran expertos en teología y quienes se consideran expertos en angelología, entre quienes practican una religión y otra, y así sucesivamente. Y si hablamos de cómo deben ser clasificados y organizados dichos seres celestiales, queda claro que fundamentalmente nadie puede llegar a un acuerdo. Es un verdadero lío. Entonces, ¿los arcángeles son los mensajeros de Dios? ¿Cuántos hay? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Son iguales a nosotros? ¿Cuánto sabemos realmente sobre ellos? Yo soy el documentalista. Y esto es 6 cosas que no sabías de los arcángeles. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Los arcángeles proceden de Babilonia. Uno de los primeros indicios históricos conocidos sobre los arcángeles nos llega de la antigua Babilonia. Específicamente, el vínculo entre las creencias mesopotámicas sobre deidades y figuras espirituales basadas en el cielo entró en contacto con la religión judía alrededor de la época de su cautiverio, exilio en Babilonia. Este periodo de tiempo, que va desde el 598 a.C. hasta el 538 a.C., vio la estancia del pueblo judío en la región después de que las fuerzas babilónicas derrocaron el reino de Judá. Este exilio fragmentario, en el que diferentes grupos judíos salieron y entraron en la religión a lo largo del periodo, puso en estrecho contacto las prácticas culturales y religiosas de ambos pueblos durante décadas. Los comentarios rabínicos sostienen que la tradición de los arcángeles y la concepción judía general de los ángeles estuvieron muy influenciados por este acontecimiento. El judaísmo se volvió más abiertamente monoteísta, lo que significa que la gente se quedó con la tarea de organizar todos los otros espíritus potenciales que se clasificaban alrededor de Dios, es decir, los ángeles. El sistema de corte con su jerarquía organizada que eventualmente incluía a los arcángeles. También puede haber sido influenciado por el sistema de corte de los conquistadores persas como Ciro el Grande. Fue él quien finalmente puso fin al exilio judío a mediados del siglo VI a.C. Número 2. Metatrón es el mayor arcángel de todos. Para algunos creyentes judíos, o por lo menos para aquellos que se inspiran en el folclore, hay un ángel que se destaca del resto: Metatrón. Se dice que Metatrón es el arcángel más importante de todos. No obstante, ese nombre no aparece en la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Sin embargo, sí aparece en el Talmud, aunque está más presente en los textos de la tradición mística de la Cábala. Entonces, ¿cuál es exactamente la función de Metatrón? Eso depende de cómo se mire y a quién se le pregunte. Este ángel ha sido descrito como nada menos que el arcángel Miguel, el profeta ascendido Enoc, o una presencia totalmente diferente. A menudo se dice que Metatrón gobierna los secretos, mantiene una larga lista de los pecados y triunfos de la humanidad, e incluso aparece como un Yahvé menor. Y como tantos otros arcángeles descritos en los textos religiosos y en otros lugares, Metatrón se emplea a menudo como intermediario de la divinidad, comunicando la voluntad de Dios a los humanos. Por otra parte, varios textos dejan claro que, aunque Metatrón es un personaje importante en la hueste celestial,
no es definitivamente lo mismo que Dios. Número 3. Los arcángeles islámicos. Los arcángeles también forman parte del Islam. Los ángeles suelen ser conocidos como Malak, que es la palabra árabe para mensajero. Al igual que en otras religiones, los ángeles islámicos transmiten mensajes de Dios a los humanos y también actúan ocasionalmente como protectores, alentadores cósmicos que empujan a las personas a hacer el bien y seguir un camino recto. En el Islam, los ángeles se dividen en rangos de forma similar a como lo hacen en las tradiciones cristiana y judía, incluidos los arcángeles. En este caso, estos ángeles principales se llaman Mikael, Jibril, Azrael e Israfel. Jibril es el equivalente de Gabriel. Es especialmente digno de mención, ya que se supone que dictó el Corán al profeta Mahoma y, por tanto, ayudó a que el libro sagrado central del Islam llegara al mundo. Sin embargo, los ángeles no se consideran superiores a la humanidad. Simplemente están más cerca de la presencia de Dios y actúan a su servicio. Y dado que generalmente se supone que no tienen libre albedrío y por lo tanto no pueden elegir hacer el bien o el mal, la capacidad de la humanidad para tomar este tipo de decisiones es algo importante. Entonces, podría decirse que esto hace a la humanidad superior, al menos en cierto sentido, hasta el punto de que Dios ordenó a los ángeles que se inclinaran ante su propia creación perfecta, es decir, Adán. Se dice que uno de los ángeles, Iblis, se negó y se convirtió en una figura malvada y caída, conocida como Al-Shaitán o Satán. Número 4. Los arcángeles y las prácticas ocultas. Dado el hecho de que los arcángeles rara vez se discuten en profundidad con los textos religiosos fundamentales, como el Corán o la Biblia, no debería ser una sorpresa saber que esta vaguedad los ha abierto a todo tipo de interpretaciones místicas y ocultas. El filósofo y ocultista del siglo XVI, Henry Cornelius Agrippa, entre sus muchas otras obras que traspasaban los límites, sosteniendo que los ángeles formaban parte de una vasta jerarquía, escribió que hay 3 niveles de ángeles, con seres supercelestiales. En la cima, a estos ángeles de alto rango les siguen los ángeles celestiales, que están a cargo de cosas como los planetas y el zodiaco. Y por último, están los ministros, que son los que más se parecen a los arcángeles mensajeros por todos los asuntos que realizan enfocados en los humanos. Los ángeles también surgieron en el sistema de creencias establecido por John Dee, el ocultista británico que fue también considerado que se convirtió en asesor de la reina Isabel I en materia de medicina y astronomía. Trabajando con el medium Edward Kelly, Dee afirmó haber hecho contacto con los ángeles. Estos ángeles venían con títulos de alto rango, como Rey Karmara y Príncipe Bornogo, y una lista de asistentes. El rey, en particular, apareció con 7 príncipes, tal vez haciéndose eco de la creencia cristiana establecida en 7 arcángeles. Sin embargo, personalmente, creo que John Dee fue engañado por demonios o espíritus malignos, haciéndole creer que eran ángeles. Número 5. El lado oscuro de los arcángeles. Aunque muchos arcángeles son venerados en la religión, Miguel es venerado como un santo en la tradición cristiana católica. Pero eso no siempre significa que sean criaturas benévolas. Jacob luchó con un hombre misterioso en el Génesis 32. La figura en cuestión se interpreta a menudo como un ángel, con el poder sobrenatural de dislocar la cadera de Jacob y luego darle una bendición por sus problemas. Pero los arcángeles pueden hacer cosas mucho peores que dislocar caderas.
Después de todo, un arcángel podría acosarte sobre partes íntimas del cuerpo, como le ocurrió a Moisés en Éxodo 4. La mayoría de las traducciones de la Biblia afirman que Dios estuvo a punto de matar a Moisés por retrasar el tema de la circuncisión. El asunto se resolvió cuando la esposa de Moisés se apresuró a tomar al hijo de la pareja y lo hizo con una piedra afilada. Pero las cosas cambian dependiendo de dónde se encuentre uno en la línea del tiempo. Las primeras traducciones griegas del texto hebreo original dicen que, en realidad, era un ángel del Señor, el que iba a realizar la matanza. Y los comentarios rabínicos sobre el episodio también indican la creencia general de que era un ángel el que estaba a punto de realizar la matanza. Esto puede haber sido un error de traducción o una descripción precisa sobre un arcángel poderoso que simplemente cumplía con las órdenes de Dios. Y finalmente, número 6. Los arcángeles y la muerte. El arcángel de la muerte no se identifica específicamente como un arcángel en la tradición cristiana. Eso es un desarrollo más moderno en la tradición de los arcángeles. Dicho esto, hay muchos ángeles que parecen traer la muerte y transportar las almas al más allá. Por ejemplo, en la Biblia los ángeles matan a miles de combatientes enemigos y se puede argumentar que participarán en toda la muerte y destrucción que tendrá lugar en el fin del mundo. No obstante, nada señala claramente a estas terroríficas figuras como arcángeles. Aún así, la creencia islámica sostiene que el ángel de la muerte es, de hecho, un arcángel, pero no hay pruebas claras de que dicho ángel se llame Azrael, como algunas fuentes sugieren. En cambio, la mayoría llama al arcángel Malak al-Maut, que se traduce del árabe como ángel de la muerte. Sea cual sea el nombre del arcángel, tiene una reputación temible. En el Islam, Malak al-Maut se encarga de enumerar y recoger todas las almas que van a morir. Y algunos relatos populares de la historia de la Pascua dicen que fue el ángel de la muerte quien visitó a los primogénitos de Egipto. Pero las pruebas claras de la presencia de ese arcángel en el Éxodo son escasas. Yo soy el documentalista y esto fue 6 cosas que no sabías de los arcángeles.